Hola, muy buenas noches, hermanos. La Iglesia Bautista Fundamental Independiente de Jerusalén te da la bienvenida. Este 12 de agosto del 2020 quiere compartir contigo hoy el tema Camino de vida en la vida cristiana. Vamos a deleitarnos y a gozarnos de lo que Dios tiene para con nosotros en su Santa Biblia. Hoy vamos a trabajar con la Biblia Reina Valera 1960 y quisiera que tú me acompañaras a compartir la palabra de Dios. Quisiera que me acompañaras al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 21. Yo inicio con el versículo 1 y tú con el consecutivo y nos estaremos reuniendo en el versículo 21. Cuando lo tengamos, que se escuche un fuerte amén para podernos deleitar en la palabra de Dios. Y que sea Él quien dirija el tema. ¿Lo tenemos, hermanos? Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 21. Amén. Yo inicio y tú con el consecutivo y nos estaremos reuniendo en el versículo 21. La palabra de Dios dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Juntos, hermanos, el 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vamos a orar, hermanos, para que Dios pueda
dirigir este estudio y que sea de gran bendición para cada uno de nosotros. El tema de hoy, camino de vida en la vida cristiana. Dios, en esta noche venimos ante ti, Padre, para darte las gracias primeramente porque nos has permitido reunirnos en la Iglesia Bautista Fundamental Independiente Jerusalén. Pedirte, Padre, porque mores en nuestro corazón, que envíes un avivamiento y que derrames al Espíritu de Dios en los corazones de mis hermanos para que sigamos creciendo en tu santo nombre. Pues heme aquí, Señor, te escuchamos. ¿Qué tiene usted preparado en esta noche? Suplicándote, Padre, que no nos desampares y que seas tú, Padre, quien hable. Quita todo mandamiento humano que salga de mi boca y derrama el Espíritu de Dios y que sea usted quien nos hable y que salgamos gozosos en tu santo nombre, Padre, y que se haga tu voluntad. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amado. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Quiero comentarte y decirte algo. El camino de vida en la vida cristiana. Recordemos, hermanos, que el camino es el significado literalmente de una comunicación de una ciudad o un lugar. Pero, ¿qué nos dice en el Antiguo Testamento? Nos habla de la vida humana como un camino, ¿verdad? En el que el hombre es guiado por Dios y que cada uno puede andar o rechazar. Por eso los profetas nos exhortan a apartarnos de los falsos caminos y dirigirnos por los caminos de verdad. ¿Cuáles son, hermanos? El camino de vida en la vida cristiana. Pues bien, los romanos en aquellos tiempos construyeron carreteras, caminos por todo el imperio, algunas de las cuales todavía están en uso y todavía existen en nuestros tiempos. Una de las más famosas es la vía de Apio. Es tan extensa esa red de camino que en aquellos tiempos se llegó a decir: todo camino conduce a Roma, ¿verdad? Pero hoy quiero que vayamos ahí al libro de Hechos. Quiero que tú me acompañes a deleitar en la palabra lo que Dios tiene para con nosotros. El libro de Hechos 28, versículo 13 al 16. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? De ahí, costeando alrededor, llegamos a Regio y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Petulio, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde oyen de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de ¿qué? De Apio, ¿verdad? Donde te mencionaba hace rato que había una vialidad muy famosa que era la vía de ¿qué? Apio, ¿verdad? Y aquí estamos viendo que es el foro de Apio. Y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Pues vemos viendo exactamente cómo la Biblia nos va introduciendo exactamente en el camino, ¿verdad? Que el camino, lo que significa literalmente, te decía hace unos momentos, es la comunicación de una ciudad o de un lugar. Pues bien, como te decía, el camino en aquel tiempo era una vía muy famosa en aquel tiempo, era muy extensa, que una red en la cual hasta ahorita en nuestras fechas se está ocupando. Pero bien, se decía que en aquellos tiempos que el camino, todo camino conduce a Roma, ¿verdad? Pero nosotros que vamos conociendo la palabra de Dios, en la vida cristiana es un tema que podemos encontrar en el libro de ¿qué? El camino
de vida en la vida cristiana lo podemos encontrar en el libro de Romanos, en lo cual ahorita lo leímos. También lo podemos encontrar en el libro de Efesios, en el libro de Filipenses, en el libro de Colosenses, en el libro de Primera de Tesalonicenses y también en el libro de Santiago. También lo podemos encontrar en Primera de Pedro, ¿verdad? Pero vamos a ir deleitándonos un poquito. Vamos ahí a Efesios capítulo 4, versículo 1. Vamos a ver qué nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 1. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Pues bien, el camino de la vida, en la vida cristiana, Dios nos está mostrando la unidad del Espíritu para que lleguemos llenos del fruto del Espíritu de Dios. Pero bien, así también lo podemos encontrar en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 27. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El apóstol Pablo les mencionaba a los cristianos en aquel tiempo, en la vida cristiana, camino hacia la vida, ¿verdad? Pero como estamos viendo realmente que lo que Dios quiere que nosotros regresemos al camino para que podamos deleitarnos en la palabra de Dios. Y así mismo vamos a ir al libro de Santiago. Acompáñame al libro de Santiago, Santiago capítulo 1, versículo 27. Nos dice la palabra de Dios: la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas y a sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo, ¿verdad? Dios nos está mostrando claramente que podemos encontrar la sabiduría, el conocimiento, el camino de la vida de Cristo, hasta que seamos hacedores de la palabra de Dios. Pues bien, pero también encontramos la respuesta, hermanos, en el libro de Deuteronomio. Acompáñame ahí al libro de Deuteronomio, capítulo 13, versículo del 1 al 6. 13. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Amén. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová, vuestro Dios, os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consistirás con él, ni le prestarás
prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Hasta ahí, hermana, hasta ahí. Pues ciertamente Jehová, vuestro Dios, os está probando para saber si amáis a Jehová, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Hermanos, Dios nos está diciendo, no os conforméis a este siglo, ¿sí? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Dios nos muestra, Jehová vuestro Dios os está probando, ¿verdad? Y qué gozo cuando estamos entendiendo que estamos en el camino de la vida, en la vida cristiana, para que nosotros podamos deleitarnos cada día más y más en la palabra de Dios. Pero vamos, lo que no es el camino del cristiano, ¿qué te imaginas tú lo que no es en el camino del cristiano? Vamos, te voy a dar 4 puntos. 1, no andar en la naturaleza pecaminosa. 2, no caminar en los caminos de los malvados. 3, no andar en los consejos de los malos. 4, no caminar en el orgullo y la soberbia, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? A veces nos olvidamos de la palabra de Dios y viene el orgullo y ¿qué más? La soberbia, ¿verdad? Acompáñame ahí al libro de Miqueas. Vamos al libro de Miqueas. Miqueas, capítulo 2. ¿Ya lo tenemos? Amén. Versículo 3 al 7, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí, yo pienso contra esta familia un mal, del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán, y se hará endecha de lamentación, diciendo: del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo nos quitó nuestros campos? Los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. No profeticéis, dicen los que profetizan. No les profeticen, porque no les alcanzará vergüenza. Tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha acortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Amén. Hasta ahí, hermanos. Ciertamente la palabra de Dios nos dice que el camino no es camino del cristiano si va fuera, ¿qué? Del camino de la verdad, ¿verdad? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Cómo nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros, ¿verdad? Dios nos está mostrando que debemos seguir en el camino. ¿Por qué? Porque encontraremos problemas y Dios se disgusta. Pues bien, ¿qué dice la palabra de Dios? Tú que dices, casa de Jacob, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Dios quiere que nosotros lleguemos al camino recto. Por eso, el camino de la vida, en la vida cristiana, es difícil, pero con Cristo Dios nos da todas y cada una de las victorias. Pues bien, hermano, quiero comentarte, debemos nosotros como cristianos, lo que sí es el camino del cristiano es seguir en la verdad. Quiero darte 7 puntos de los cuales Dios quiere que nosotros caminemos con Él, ¿verdad? 1, caminar con Dios, caminar en las sendas de Dios. 3, caminar en la verdad, caminar en el nombre de Dios, caminar en amor y obediencia,
caminar como caminó Jesús y caminar en el Espíritu. Vamos a ver qué nos dice la palabra de verdad en nuestra Biblia. Camino en la verdad. Vamos al libro de Tercera de Juan, capítulo Tercera de Juan. Vamos a ir a Tercera de Juan. Versículo 3 y 4, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Tercera de Juan. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Qué gozo cuando escuchemos que un hermano está compartiendo la palabra de Dios. Qué gozo nos da cuando un hermano viene y te comenta, ¿sabes qué? He llevado a los pies a unas personas. Es un gran gozo lo que aquí nos dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Nos está dando una hospitalidad, nos está haciendo unas preguntas. ¿Para qué? Para que en la época de aquellos tiempos y en esos tiempos es casi lo mismo. ¿Por qué? Porque la Biblia ha cambiado en estos 2000 años. ¿No, verdad? Sigue intacta. Pues bien, ciertamente dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Qué bendición cuando Dios nos ve y se regocija en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que Dios tiene para con nosotros. ¿Y cuál es? El camino de vida en la vida cristiana, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir, hermano? Que nosotros caminaremos en las sendas de Dios. Vamos ahí, acompáñame a Deuteronomio. Acompáñame al libro de Deuteronomio, capítulo 5. Versículo 33. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? 5. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Amén. Dios quiere a un pueblo que dejemos las cosas incorrectas, que sigamos en el camino de la vida, porque Dios, ¿qué nos va a dar, hermanos? Nos dice, andar en todo el camino que Jehová vuestro Dios ha mandado. ¿Qué nos ha mandado nuestro Dios? La palabra de Dios, para que andemos, ¿qué? En el camino de la verdad. Vamos ahí, acompáñame adelantito en el capítulo 10 de Deuteronomio, versículo 12 al 14. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y fíjate lo que nos dice la Biblia en tu encabezado. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Lo que Dios exige. Amén, hermanos. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Amén, hasta ahí, hermano. Fíjate que lo que Dios exige, ciertamente nos dice con toda claridad, todos son sus caminos, ¿verdad? ¿Nos podemos desviar como cristianos? Sí, el tentador viene y nos pone las cosas para que nosotros nos desviemos, nos pone las cosas que nos encantan. ¿Y qué hacemos? Nos vamos por lo más frágil, ¿verdad? Pero Dios nos dice con toda claridad que andéis en todos sus caminos, que lo améis y sirváis a Jehová tu Dios con todo ¿qué? Tu corazón y con toda tu alma. Pues bien, ciertamente como cristianos estamos en el camino de la verdad, ¿verdad? La verdad, Dios quiere que nosotros nos deleitemos. Por eso, caminar en el nombre de Dios. ¿Y qué nos dice el Señor? Deseo que camines en amor y que camines en obediencia. Acompáñame ahí en Segunda de Juan, al libro de Segunda de Juan, capítulo Segunda de Juan.
Versículo 6, ¿qué nos dice? Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Amén, amén. El Señor nos pide que nos deleitemos, ¿verdad? Y este es el amor. ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Que nos desviemos? ¿Qué nos está instruyendo la palabra de Dios? Y este es el amor, que andéis según sus mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? La Santa Biblia que nos ha dejado para poderla estudiar. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Recordemos el amor que tuvo nuestro Señor Jesucristo al venir a la tierra, amar a sus semejantes. Él sabía a lo que venía a mostrarnos el Nuevo Testamento para que nosotros estemos en el camino de la vida. ¿De qué? En la vida del cristianismo. Hoy Dios quiere que nosotros, ¿qué dice la palabra de Dios ahí en el versículo 10? Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no la recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Pero Dios quiere que nosotros deleitemos, que caminemos. Vamos a caminar como caminó Jesús, ¿verdad? Acompáñame a Primera de Juan, allá Primera de Juan capítulo 2, Primera de Juan capítulo 2, versículo 6, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo, ¿verdad? Ciertamente, gracias Señor, porque las palabras que me estás dando ya nos están corrompiendo. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Realmente hablando conforme la Santa Biblia, ¿verdad? Pues bien, hermanos, quiero mostrarte y decirte acerca de que en aquellos tiempos, algunos hombres que caminaron con Dios. ¿Te imaginas tú cuántos hombres caminaron con Dios? Voy a mencionarte 7. Y lo que significa, y posteriormente caminaremos en lo que la Biblia dice, ¿verdad? Vamos a empezar con Enoc. Enoc, ¿qué significa, hermanos? Inicia consagrado, ¿verdad? Estos hombres fueron los que caminaron con Dios. Noé significa descanso y tranquilidad. Abraham significa padre de elevación. Isaac, risa. Levi, unido. Jotam, Jehová es eterno y sincero. Ezequías, Jehová fortalece. Hermanos, vamos viendo cómo la palabra de Dios nos muestra que aquellos hombres caminaron con Dios y su significado, ¿qué es lo que tiene? Paz, ¿verdad? Tranquilidad, amor, en el cual nos dice, vemos a Noé. ¿Qué significa Noé? Descanso y tranquilidad. Pues bien, hermanos, quiero fortalecerte más en la palabra de Dios para que las promesas de Dios es andar ¿con quién? Con Cristo nuestro Salvador. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Racional. Si nosotros vamos entendiendo, comprendiendo la palabra, Dios quiere que nosotros llevemos estos deberes en los cuales es el camino de vida y en la vida cristiana para que nosotros nos deleitemos en la palabra de Dios. Por eso nos dice claramente, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan y orad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con humildad. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Ciertamente Dios quiere que nosotros tengamos ese amor. ¿Para qué? Para que le agrademos ¿a quién? ¿Al hombre o a Dios? A Dios, para que seamos perfectos en el conocimiento de la verdad, porque la verdad os hará libres. ¿Por qué? Porque irrevocables son los dones al llamamiento de Dios, hermanos. Hoy Dios te está llamando para que tú puedas seguir el camino de Dios, para que tú puedas fortalecerse y Dios pueda tener misericordia por ti, que dejes la desobediencia, que dejes el mal camino, que puedas seguir y profundizarse cada día más en las riquezas. ¿Cuáles son las riquezas? La sabiduría, el conocimiento,
y la ciencia en Dios, hermanos. Por eso Dios quiere que nosotros nos deleitemos en la palabra de Dios. Él quiere que nosotros sigamos en el camino de la verdad. Hoy, hermano, quiero decirte, realmente fueron dos puntos en los cuales el no es camino recto el que el tentador venga y nos muestre cosas que nos agradan. Pero sí es camino para el cristiano caminar con Dios, caminar en las sendas de Dios, caminar en la verdad, caminar en el nombre de Dios, caminar en amor y en obediencia, y caminar como caminó Jesús, caminar en el Espíritu, que Dios quiere que nosotros seamos deleitados. Hermanos, dice la palabra de Dios: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el ¿qué? El mal, ¿verdad? Por eso es muy importante que nosotros deleitemos la palabra de Dios conforme a lo que dice Él. Ciertamente nos dice, si de servicio, en servicio, o el que enseña, en la enseñanza, al que exhorta, en la exhortación, al que reparte, con liberalidad, al que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría, y el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir ¿qué? Lo bueno. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros caminemos en esa vida que tiene para con nosotros. Por eso nosotros deleitemos. Dice la palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hoy, hermano, Dios quiere que seas transformado, que puedas tener una vida gozosa, que puedas estar en el camino de la vida, en la vida del cristianismo, caminando con nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, en aquellos tiempos decían que todo camino conduce a Roma, ¿verdad? Hoy muchas personas dicen que todo camino lleva al Señor, nuestro Señor Jesucristo. No, yo quiero decirte algo muy importante. Primeramente, debes recibirlo en tu corazón para que tú puedas ser transformado, para que el Señor pueda usarte y Él pueda transformar tu vida. Y hoy quisiera, hermanos, de verdad, quisiera que me acompañaras a tomar una decisión para que tú puedas estar en el camino de la verdad, que pueda tomar tus pecados y pueda ser transformado y llegues al conocimiento de la verdad. En estos momentos, hermano, quisiera invitarte a tomar una decisión para que puedas tener a Cristo en tu corazón. Quisiera que me acompañaras en esta noche, que cerraras los ojos, doblaras la barbilla y que me acompañaras en una oración. Si es así, hazlo, acompáñame en estos momentos. Dios, perdóname por los pecados que he cometido. Estoy arrepentido y acepto el pago que hiciste por mis faltas en la cruz. Y te pido que me salves, Señor Jesús. Te pido que entres a morar en mi corazón para siempre y transformes mi vida. Te acepto como mi Salvador personal y quiero que seas mi Señor. Y en estos momentos, Padre, te entrego todos mis pecados, te pertenecen, no son míos. Llévalos a lo más profundo del mar. Y pedirte, Padre Celestial, que esté inscrito en el libro de la vida. Gracias te doy por la misericordia que has tenido para conmigo en este transcurso de mi caminar. Gracias, Señor, y te pido en estos momentos que dirijas mi vida desde hoy y para siempre, y que se haga tu voluntad. Todo esto te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias te doy en estos momentos por permitirme entrar a tu hogar. Y pedir, si tienes algún comentario, que me lo dejes en la cajita de los comentarios para que podamos tener una buena conversación y que sea la voluntad de Dios. Gracias por esta noche. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Que Dios guarde todo lo que hagas, porque Él quiere que tú lleves a cabo el plan que Dios ha tenido para contigo y llegues al camino de la vida, en la vida cristiana. Que Dios nos muestre ese amor para que no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amado.
Amén y amén. Gracias y buenas noches.